Doctor Ostropolsky, le agradecemos su presencia en Córdoba, lo felicitamos por su trabajo y en su calidad de representante de la abogacía cordobesa y de la abogacía del interior del país en el Consejo de la Magistratura, aprovechamos para hacerle unas preguntas de manera informal para los jóvenes abogados de Córdoba. Bueno, con mucho gusto, para mí va a ser un placer poder dar mi opinión en todos los temas que usted quiera preguntar y transmitir mi cariñoso afecto hacia los abogados jóvenes en general y a los de Córdoba en particular. Muchas gracias. La primera pregunta se refiere a cuál es su opinión acerca de la reforma del Consejo de la Magistratura que se ha impulsado desde el Poder Ejecutivo de la Nación. Bueno, yo con esto podría decir varias cosas. Por supuesto que voy a empezar diciendo que estoy en contra de la ley 26.855, que a instancias de la Presidenta de la Nación ha sido sancionada por la mayoría de ambas cámaras. Creo que, y la prueba está que la gran cantidad de acciones en contra de la vigencia de esta ley, sobre todo de algunos artículos que son emblemáticos en cuanto a su inconstitucionalidad, demuestran que ha sido un desacierto la sanción de esta ley. ¿Por qué digo esto? Porque creo que la creación de un número en el estamento de los académicos tan grande rompe el equilibrio que norma el artículo 114 de la Constitución. De igual manera, la elección popular de los jueces y de los abogados también rompe no solamente el equilibrio, sino lo que se llama la representación estamentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si la Constitución dice que los jueces están representados, los representados de los jueces son exactamente los jueces, no que se elija un juez desde el punto de vista del margen popular. Y esto no es una opinión antojadiza, sino que si no, no cobra sentido la división estamentaria del artículo 114. Creo que esto es tan palmario que los jueces hasta ahora, y estamos hablando día 7 de junio, han habido muchos jueces, más de 10, que han dispuesto medidas cautelares de suspensión de los actos eleccionarios que llaman a la integración de los estamentos de académicos, jueces y abogados. Pero además hay bastante más para decir, porque esta ley comete, desde mi punto de vista, una serie de errores que no pueden dejar de ser pasados por alto. Por ejemplo, no solamente se pretende la votación popular, sino que tanto los jueces como los abogados y los académicos tengan que ser adscriptos a una lista de partidos políticos. Para peor, partidos políticos que tienen que tener representación nacional. O sea, que aún sorteando el valladar de la Constitución, tampoco es constitucional el hecho de que se adscriban a partidos políticos, porque si realmente lo que se quiere es democratizar verdaderamente a la justicia, sería lógico que si se pretende hacer una elección se elija en forma individual, por estamento, a quienes van a ser los representantes de cada uno de tres estamentos de jueces, abogados y académicos. Cosa que no se hace así. En una misma boleta está pergeñado que se elijan a través de la adscripción a un partido político jueces, abogados y académicos. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera ser candidato y me ponen en la misma boleta con un juez que tiene mal nombre? Es decir, tengo que participar de eso. ¿Dónde está la democracia allí? ¿Y por qué tengo que ir en el mismo acto eleccionario en el que se elige el presidente de la nación? ¿A quién se va a privilegiar la elección? ¿Al presidente o al consejero de la magistratura? Fíjese que no es sino muy sorprendente que se elija, que los consejeros se elijan además por un único distrito nacional. ¿Esto qué quiere decir? Adscrito a los partidos políticos, votado junto con las elecciones, en este caso de medio término, pero siempre va a ser con las elecciones presidenciales. Esto quiere decir
de que los consejeros no van a ser los que resulten elegidos, sino los que estén pegados a quien resulta elegido. Y esto me parece que conspira con esto que dice que esto va a tener una manifestación popular. Esto no va a ser así, no me cabe duda que no va a ser así. Por otro lado, hay también otros cuestionamientos, ya hilando un poco más fino, acerca de cómo funciona las mayorías y minorías para producir la elevación de terna, aprobación de concursos, y también para acusar magistrados cuyo desempeño necesite ser juzgado por el jurado de enjuiciamiento. Al suprimirse la necesidad de que tengan mayorías calificadas de 2/3 de los componentes de los integrantes del Consejo y bajarlo a la mayoría absoluta, el oficialismo, cualquiera sea el partido que le toque ser oficialista, va a tener mayoría absoluta, con lo cual va a poder acusar o proponer los magistrados que le resulten gratos a su propio partido. Y esto me parece que aleja en vez de acercar la justicia a la gente, porque no es lo mismo, absolutamente no es lo mismo, la elección de los representantes políticos, sean legisladores o sea el Poder Ejecutivo, que elegir a los jueces, porque hay que mantener, y creo que esto es uno de los principios fundamentales de nuestro esquema constitucional, el esquema de división de poderes e independencia del Poder Judicial. Por eso es que hasta ahora las elecciones se hacían en años pares, porque en los años impares se hacían las elecciones de carácter político. Esto también es una crítica que conspira, creo que, contra la validez de las leyes, porque me parece que no tienen posibilidad de que subsistan si es que sostenemos la necesidad de que se respete la independencia del Poder Judicial. Pero además también conspira contra el régimen federal que establece el artículo 1 de la Constitución, porque de la forma como está hecha la elección de los consejeros, se puede dar el caso en que todos los consejeros sean elegidos entre gente de la capital federal, porque no hay ningún cartabón, ninguna necesidad de regionalizar o de que sean gente del interior del país para tener cupos dentro del Consejo, como es ahora, porque ahora, por ejemplo, los abogados, si bien la propia ley anterior que sancionó la que hoy es presidenta y en aquel entonces era senadora, establecía que hay 2 abogados. Antes en la primera ley eran 4, ahora quedaron 2, pero de esos 2, uno era de la capital federal y el otro del interior del país. Yo represento a los abogados del interior y hay otro que es representante de los abogados de la ciudad de Buenos Aires. Ahora ni siquiera eso. También había en la elección de los jueces una distinción entre jueces de primera instancia y de segunda instancia. Ahora ni siquiera es esto. Pueden ser todos jueces de primera instancia y del mismo fuero y de la misma ciudad. Creo que esto es muy poco democrático y muy poco federal y mucho más es menos representativo todavía.